¿Estás en el corte de Abrapampa? Exactamente, estoy en el corte de Abrapampa, llegué hace un rato nomás, tenemos previsto acá una reunión de comisión de seguimiento del tercer Malón de La Paz que va a salir en principio el 25, pasado mañana, Sí. desde un poco más arriba, desde la frontera misma con Bolivia, La Quiaca. Ajá. Así es que aquí vamos a afinar un poco los detalles para ir previendo la partida hacia el sur. Así es Bien. que de acuerdo al programa que tenemos, tenemos que salir desde la frontera para llegar hasta el cruce de Purmamarca y hacer noche ahí el primer día. ¿Esto lo van a hacer caminando? Bueno, estamos en el siglo XXI, los indios también Claro, ya están un poco más modernizados, hay que claro. utilizar la tecnología apropiada para el transporte. No, no, ya no estamos para hacer los sacrificios tal vez que hizo en algún tiempo de 1780 por ahí Tomás Catari, que dicen que se largó desde Macha, Potosí, hasta Buenos Aires para reclamar el primero, ¿no? Uno de los primeros caciques indígenas aymaras que llegó hasta Buenos Aires para reclamar por las injusticias que se estaban cometiendo con los pueblos aymaras. Largo, largo viaje, ¿no? Después, bueno, sabemos de De, otros de otros largos viajes. hazañas, de Y que otras lo mandaron hazañas. en tren también, ¿no? De vuelta. En 1946, claro, bueno, esos hermanos todavía caminaron, ¿eh? Se- Caminaron, algunos dicen 3 meses, un poco más, y en algún momento probablemente hayan tomado también algún medio de transporte, pero eso sí que fue más emblemático, ¿no? En las caminatas. Y a la vuelta sí, los cargaron en tren porque aparentemente lo que se planteaba era muy difícil de dar respuesta. claro. Bueno, ¿qué pensás? ¿Hay una diferencia entre ese 1946 y 2023? ¿Qué se espera? ¿Qué esperamos del gobierno nacional? qué buena pregunta, Carlota. Mira, el problema sigue siendo el mismo, las tierras, el dominio de las tierras sigue siendo el mismo. Ahora con el agravante de que han pasado más de 70 años y se agrava porque cuando el Estado por ley ya tiene que reconocer el territorio, se hace el distraído, no quiere dar cumplimiento a la ley y más todavía, ¿no? Queda en ridículo el Estado cuando tenemos un gobernador que se jacta de decir todo dentro de la ley y nada fuera de la ley. Así es que, lejos, más allá, ¿no? de valorizar la política, la está, o sea, la sigue desprestigiando, ¿no? Y lamentablemente en este afán, digamos, de seguir desprestigiando la política, se torna más agresivo y apela a métodos de represión que tristemente nos recuerdan, ¿no? A la última época de la dictadura militar. Pero Así además es que pasa otra cosa, perdóname que te interrumpa, Raúl. Lo que sucede además que va generando un descreimiento en la población y una inestabilidad emocional de sentir, pero ¿quiénes realmente están manejando este país y a favor de quién están? bueno, claramente, Carlota, es el poder económico. Es el poder económico que siempre ha subyugado a la política y a los otros poderes. En algunos casos, a ver, más explícitos y en otros más disimulados. Pero siempre fue el poder económico el que realmente tiene el poder real en esta cuestión de la estructura social. Así que no nos podemos sorprender cuando, por ejemplo, en un momento el poder económico apeló a la fuerza militar o a la fuerza armada para imponer sus criterios, sus puntos de vista, su arbitrariedad. Así es que, claro, como que ese recurso ya quedó desacreditado, ya el mismo poder ya apunta hacia otro lado, ¿no? Como los hilos de la marioneta, ¿no? En todo caso, y ha copado los medios de comunicación,
el Poder Judicial, y no es solamente el caso de Argentina, lo vimos en Brasil, lo vemos en Perú, lo estamos viendo en Ecuador también. Así es que no, no, pero es una realidad, a ver, por lo menos del mundo occidental. Bolivia, Ah, Bolivia. Bolivia, me olvidé citar a Bolivia, tenés razón, Carlota. Bueno, allí también, pero ahí es donde el contraste es más fuerte. A ver, Bolivia y Jujuy tienen una población casi del 80% de la población es indígena. Somos Bolivia iguales. la tiene más iguales en número, pero en Bolivia hay mucha más conciencia y donde por ahí la transculturación o procesos de aculturación en Bolivia prácticamente fracasó porque no pudo llegar a hacerlas desaparecer o a mitigarlas, ¿no? Por suerte, como en Perú también, ¿no? Y en Argentina sí que nos pasó por encima el sistema dominante hegemónico, hasta el punto que nos arrancó la lengua, nos quiere arrancar la cultura todavía, que la sostenemos a duras penas. Así es que, pero bueno, no es tarde, me parece, ¿no? Para revertir esto un poco de alguna manera y hacer prevalecer de que acá necesitamos un gobierno que represente a las mayorías que son indígenas. Nos falta conciencia. Evo Morales dice siempre que él apeló a la conciencia en Bolivia para llegar al poder. Y aquí nos hace falta ese trabajo de concientización. Ojalá que esto sea el punto de partida para que tomemos conciencia y por lo menos en Jujuy seamos gobierno nosotros, los que somos mayoría, y dejemos de ser gueto como en Sudáfrica. Cuando Evo Morales asumió el poder, dijo en el 2006 en el Congreso, las primeras palabras fueron de que en Bolivia se terminó el apartheid. Y es cierto, es cierto. ¿Cómo puede ser que un 20% de la población tenga toda la suma del poder? Y en buena hora que se haya dado ese proceso en Bolivia. En buena hora, Carlota. Y acá también aspiramos a lo mismo. Pero acá también hubo un principio ya como contagio, si se quiere, de Bolivia. En Humahuaca surgieron partidos indígenas que no duraron más de 10 años y esta derecha se encargó de sofocarla, esta derecha se encargó de hacerla desaparecer, a tal punto que en el 2013 ya el partido indígena en Humahuaca por lo menos desapareció. Pero claramente, y ahí mismo se vio la mano de Gerardo Morales. Es una historia larga, ojalá que lo pueda traducir en un libro, Sí, que sí. tengo mucha data en ese sentido, de cómo Gerardo Morales viene atacando desde hace rato a los pueblos indígenas. Yo te iba a preguntar, porque sé que tus tiempos son cortos, porque ahora comienza la asamblea y tenés que estar ahí, ¿no? Eh, entiendo que hay expectativas. A dónde van a llegar esas expectativas? ¿A qué lugares físicos van a llegar en Buenos Aires? Bueno, eh, casi me quedo con la primer planteamiento que me hace, ¿a dónde queremos llegar? En un plano general, queremos llegar al poder, Carlota, que te iba a contestar, ¿no? Pero bueno, vamos a los lugares específicos donde apuntamos hoy por hoy con este malón. Queremos llegar a, a ver, hasta Buenos Aires para hacernos presentes frente a la Corte Suprema, donde sabemos que están ahí hechas las presentaciones judiciales a fin de que la Corte tenga el coraje y tenga un acto de arrojo, digamos, si se quiere, para poner las cosas en su lugar, hacer justicia, que es lo que reclama el pueblo argentino, ¿no? En muchas cosas, pero especialmente en esta cuestión de la constitución provincial que está realmente muy amañada, muy cargada de injusticia, mayormente en contra de los pueblos originarios. Así es que ojalá que podamos hacer sentir, por lo menos, no sé si nuestra voz, pero nuestra presencia, por lo menos, ante la Corte Suprema, luego ante el Congreso, donde también sabemos que depende mucho del Congreso y sabemos bien que si hubiese un acto de ética y de moral, ellos podrían dar solución a este problema. Sabemos, claro, obviamente, de qué manera está compuesto el Congreso, pero apelamos a la conciencia también ahí, en el sentido de que ellos pueden resolver este problema inmediatamente. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado también refrescarle las demandas ante el Congreso de que tenga también el coraje de modificar el código minero y que en realidad beneficie al Estado argentino y que saque las míseras regalías que impone ese código minero, que realmente significa
eh, eh, significa Una vergüenza. no, no, yo te iba a decir que significa exportación de nuestras riquezas y no queda nada en el suelo No, no argentino. queda nada. A Nos raíz de esa, vacían. a raíz Creo de que esa, hasta en algunos lugares pagamos para que puedan transitar hasta el puerto. es tremenda de qué manera están expuestas, ¿no? Digo, establecidas los códigos las coeficientes de retención para beneficios del pueblo argentino, ¿no? Entonces, ahí se da la paradoja de que somos un país tan rico, pero ¿cómo puede ser que la población sea en general tan pobre, ¿no? Así que eso es por un lado también. Por otro lado, vamos a insistir también con que a fin de año se siga prorrogando la ley 2660, que se refiere al relevamiento territorial y que el Estado argentino está obligado a reconocer la ocupación de nuestras tierras desde tiempos ancestrales. Y lo hacemos también en los tiempos actuales y de forma pública. Así es que eso manda la ley 2660. También vamos a reclamar, quisiéramos refrescarles también de que activen de una vez por todas y dé sanción la Cámara de Diputados a la ley de humedales. Con esa ley se podría preservar en un 100% el humedal de Salinas Grandes, donde alrededor de Salinas Grandes están habitando también desde tiempos ancestrales 33 comunidades indígenas y los quienes están hoy por hoy con esta nueva constitución expuestas al desalojo, a la expulsión de sus territorios, está expuesta a la condena, ¿no? Al genocidio. Entonces, esa ley de humedales también se tiene que reactivar en beneficio no solamente de la gente que vive alrededor de Salinas, también, sino del ecosistema que está pendiente del humedal que es Salinas Grande. Y después, bueno, por último, quisiéramos también hacernos presentes ante el Ejecutivo Nacional. Probablemente no haya antecedentes de intervención por decreto de necesidad y urgencia. Perdón. Entonces, pero también estaría en las manos del presidente, también como un acto de arrojo y de coraje, poder intervenir en la provincia de Jujuy, porque argumentos hay de sobra como para hacer prevalecer lo que se llamaría, ¿no? Un Estado de Derecho, ¿no? Y no de injusticia como el que hoy Es se hasta padece en Jujuy. sospechoso que el Estado Nacional no haya hecho concreto sus poderes frente a esta barbaridad que está sucediendo en Jujuy y que es tan obvia y que es tan evidente. Es realmente desmoralizante que eso no haya sucedido. Es que, a ver, en este sentido tampoco puede ser sorprendente que Jujuy sea un feudo. Es un feudo y desde tiempos coloniales las prácticas estas de persecución, de amedrentamiento, de hostigamiento, de opresión, están tan vigentes como hace 500 años. Los indígenas seguimos siendo problema. Somos un obstáculo para este progreso, orden y desarrollo que proponen estos gobiernos que atienden específicamente a la ley del mercado. Entonces, nosotros tenemos que seguir siendo parte del engranaje, pero funcional a lo que es el poder hegemónico. De eso, a ver, yo no sé ya si el Estado considera de que no nos damos cuenta o seguimos tan ignorantes, ¿no? De estas cuestiones elementales de lo que es, a ver, de alguna manera también el contrato social. Acá se está rompiendo el contrato social. No nos están consultando, no nos dejan, no nos dan participación. ¿Dónde está el sistema democrático donde dice que tiene que haber participación, tiene que haber consentimiento, tiene que haber espacios de diálogo? ¿Cómo puede ser que la Constitución garantice la consulta después de haber hecho un acto administrativo, legal en el territorio? Entonces, no antes, como lo están planteando las normativas de rango internacional, como el convenio 169 de la OIT. Así es que... Hacemos un próximo encuentro, si te parece, cuando ya estén en Buenos Aires. ¿Cuándo calculan que llegan a Buenos Aires?
Y está previsto, ojalá que podamos estar el 1 de agosto para hacer una celebración en honor a nuestra diosa andina, que es Pachamama. Claro, Ojalá todo el mes de agosto nosotros le consagramos a Pachamama como dadora de vida, protectora del mundo. Es la principal diosa y qué cosa, ¿no? Es para romper también el esquema machista patriarcal de la religión cristiana. Nosotros tenemos una diosa andina, femenino, género femenino. Entonces, el mundo andino es dual, se complementa. Nosotros tenemos actos de complementariedad y reciprocidad todo el tiempo. No pensamos en forma unilateral, arbitraria, déspota, ni nada por el estilo. Nosotros siempre tenemos en cuenta al otro. Nuestras prácticas están posicionadas en un sentido dialógico permanente. Así es que eso también hay que entenderlo. Así que bueno, hay ojalá una que podamos diosa estar en Coca octubre. también. ¿Cómo? Hay una diosa Coca. Bueno, es una hoja sagrada, ¿no? Es parte de los rituales. Es un elemento, un elemento activo de la cosmovisión andina y que sí es uno de los recursos naturales que tenemos, lo tenemos con mucha veneración en todo momento, nos acompaña en todo momento y nos sostiene en todo momento. Hasta Así es que va a eso estar el Estado bonito de llegó, coca. Raúl, digo que hasta eso el Estado llegó a desprestigiar, a tomarlo como si fuera algo feo o que no correspondía, hasta el uso de la coca. Muy loco. Bueno, Muy, a ver, Carlota, no es solamente la hoja de coca. En los tiempos coloniales, con tal de hacer desaparecer todo lo que era indígena, la cultura en general estaba siendo rechazada, reprimida y tenía que desaparecer prácticas, usos, costumbres y los alimentos. Tenían que desaparecer, todo lo que era indio tenía que desaparecer para que no haya vestigios, rastros claro, claro. de una futura rebelión o revuelta. Y entonces probablemente hasta ahora se sigan lamentando de que no pudieron erradicar todo este mundo andino que está fuerte, vigente y está reclamando ser actor principal, ¿no? En su destino. Así es que en las comidas, por ejemplo, la quinoa, la carne de llama, la quinoa porque tiene un componente como es la proteína vegetal que tranquilamente puede suplantar a las carnes rojas. Por ejemplo, la llama que tiene cualidades de carnes rojas tal cual como cualquier otro animal, vacuno o caprino o bovino, pero con la ventaja de que la llama no tiene colesterol, cero Claro. de colesterol. Así es que hoy recién la ciencia avala de estas cualidades, de estas bondades de los productos y cultivos andinos, y hoy pueden decir que qué bueno ese mundo andino, hay que recuperarlo, rescatarlo, cuando en un momento la atacaron y pretendieron hacerla desaparecer. No solamente esas prácticas, hay muchas cualidades, valores que hoy por hoy podrían darle sustento al mundo de manera eh, sólida, Ordenada. ordenada para todo el mundo, sin exclusiones, pero acá se empeñan en hacer eh, pie en elementos que son mercancía, toman a la tierra como mercancía, como mercancía al agua, al aire, al territorio, a las personas. Eso ya es degradante. Entonces, ¿a dónde vamos? Con esta mirada capitalista, con esta mirada etnocentrista, peor todavía, pecan de etnocentrismo. Así es que, bueno, es toda una cuestión, ¿no? Para tener en cuenta, Carlota, y hacer filosofía a hachazos. Sí, Así lo leí bueno, hoy pero hoy es lo leí en eso. página 12. Pero es eso, justamente Perdón, Raúl, lo que ahí te acabas va de una decir. cita La base es, Reinaldo Castro hace una nota espectacular en página 12, búscalo, de cómo hoy los políticos salen a dar un discurso que en apariencia parece que fueran, eh, qué sé yo, fuertes, pero en el fondo lo son el doble todavía. A ver, no hace falta ni que hablen para que den una muestra de cuánto a ver, de poder tienen, ¿no? En la función que ocupan y cómo ellos mismos manejan el destino
no solamente de la gente, sino también de las circunstancias, ¿no?, en las cuales estamos viviendo, ¿no? No sé si te parece algo, una muestra ahí de lo que está viendo Sí, acá, por favor, sí. del lado sur, el corte de ruta acá en el acceso a Abrapampa, y la gente que está allí en la logística de preparar los alimentos, y bueno, por otro lado, los lugares donde están los pernoctes para pasar la noche fría. Acá sí, este lugar se conoce como la Siberia Argentina, donde realmente el agua se congela a la menor exposición al ambiente, así es que realmente, bueno, esto ¿A es la cuántos metros Siberia están Argentina, ahí? Cerca de 4.000, ¿no? 3.700. 3.000. Por aquel lado, detrás de esa casita se ve un arenal, como médanos. A esa formación se la llama Huancar, donde realmente es un atractivo acá en la Puna jujeña. No sé ¿Cómo si se lográs llama? ver Perdón, ¿cómo se llama? Huancar, el Huancar, que está en el acceso sur de Abrapampa. Te agradezco porque sé que tus tiempos son cortos y seguimos conversando cuando lleguen a Buenos Aires, pero es Dale, importante que Carlota, ustedes dale. sepan que somos muchísimos los que los estamos acompañando. Es Bien, mucha. Carlota, lo sabemos y te agradecemos realmente de corazón. Y bueno, ojalá que esto nos lleve a un buen puerto, y lo que estamos haciendo es sencillo, simplemente que nos respeten como seres humanos. A ver, y que consideren que el Estado argentino no es un crisol de razas, sino que es una diversidad cultural en las cuales estamos obligados a reconocernos como diversidad cultural. Y Claro, si no se entiende eso, seguimos en conflicto, ¿eh? No hay claro. problema. Claro, claro. No, y además lo que me parece que es importante, que hay que considerar, de que los animales y las plantas tienen el mismo derecho al agua. No solamente los humanos podemos decidir para quién es el agua o para qué es el agua. Los animales y Totalmente de las plantas acuerdo, necesitan también de ser respetados en su propia vida, ¿no? totalmente de acuerdo, Carlota. Ese es un tema grave donde acá el ambiente mismo, el suelo, es tan frágil, es tan vulnerable, y donde se vive con lo justo y necesario, con decirte que aquí solamente llueve 2 meses al año, 2 o 3 meses y no más. Después, 9 meses del año se conoce como sequía total, no cae una gota. Entonces, imagínate, ¿no?, en qué fragilidad estamos adaptados, sobrevivimos, tanto gente como animales, ecosistemas. Ese es el tema también que hoy sacamos a relucir, que si nos dañan este ambiente, ya no tenemos dónde vivir, ya estamos adaptados a este ambiente. Es difícil entender eso, pero dice esta constitución donde si nos oponemos a los proyectos de desarrollo, de explotaciones megamineras, ellos tranquilamente pueden expropiarnos y trasladarnos desde el lugar hacia otro. Entonces estamos en práctica, pero que al pensábamos de que ya estaban olvidadas de los tiempos coloniales, ¿no?, o de los tiempos mismos de la conquista, pero Que son son tan actuales, encomiendas. y este gobernador Morales se encarga de refrescarnos y de reflejar esa práctica de opresión de hace 500 años. Eso es lamentable, sinceramente, y es lo que representa este gobernador de Jujuy. Y junto también a todos los que son sus aliados, ¿no?, en este frente o alianza de partidos de la derecha y la ultraderecha, que realmente lo único que piensan es en la cuestión económica, y desprecian las cuestiones humanas y las cuestiones de la naturaleza, ¿no?, sin respetarla. Agreden a mansalva y eso no lo podemos permitir. Y desprecian la vida de las próximas generaciones, no solamente de los humanos, sino de los animales y de las plantas. Eso es lo que desprecian también. Realmente estamos en un punto crítico donde si permitimos que avance esta mentalidad destructora, eh, no sé, realmente el futuro va a ser peor todavía al que estamos viviendo ahora, Así sin es. duda.